Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña, ¿qué tal? Pues muy bien, y buenos días a todos los que nos estéis escuchando o viendo, que es la parte más importante de todo esto, vosotros. Así que, bueno, pues otra vez más, otro miércoles aquí con vosotros, y hoy vamos a hablar de algo que seguramente, por obvio, a veces no le dedicamos el tiempo necesario, y es que vamos a hablar del plan El plan estratégico. está. Plan. Me he Pero adelantado. que más que por obvio, yo lo que muchas veces yo creo que la gente tiende a pensar que son cosas que solamente las hacen empresas de determinado tamaño. Y yo creo que eso es un error. O sea, Completamente. tú tienes que hacer un plan, llámalo como quieras, pero tienes que tener las cosas planificadas porque si no, no sabes, sobre todo más que nada, pues para tener claro hacia dónde quieres ir y cómo lo vas a hacer, ¿no? Por lo Sí. menos, no sé, por lo menos la cabeza en apuntar un papel y una cosa sencillita, ¿no? Eh, que yo creo que es de lo bueno, que es de lo que vamos a hablar y bueno, de la parte de la utilidad y cómo se pueden hacer y todo, pero bueno, Exacto. básicamente el concepto principal es ese, o sea, es una cosa que todo el mundo debería tener interiorizada. Ujú. Da igual que seas autónomo o que seas una gran empresa, las empresas grandes ya lo hacen normalmente, pero vamos, todo el mundo deberíamos de tener uno, aunque sea sencillito, porque, bueno, de alguna manera es lo que te va a marcar el rumbo hacia donde quieras ir, ¿no? Ujú. No, además, mira, y si lo has dicho tú, ¿no? Y es verdad que no importa el tamaño. Y a mí, pues, sabes que me gustan mucho las metáforas y al final es, a ver, seguramente si nosotros emprendiésemos un viaje súper largo de estos de, bueno, yo qué sé, la vuelta al mundo y de repente en 60 días por ahí, está claro que nadie se aventuraría a eso, o la mayor parte de la gente no se aventuraría sin hacer una planificación de a dónde quiere ir, dónde quiere estar, cómo quiere llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, ¿qué pasa con eso? Que si nosotros hacemos, ya no te digo un viaje de 60 días, si hacemos un viaje de un fin de semana, también planificamos dónde queremos estar, cuándo queremos llegar, cómo queremos ir, qué nos queremos llevar. Pero es que si simplemente nos trasladamos de nuestra casa a nuestra oficina todos los días, también hacemos una planificación del rumbo de hacia dónde queremos ir y por dónde queremos pasar y cuál es el sitio más óptimo para no quedar el atasco de turno, ¿no? Entonces, si Claro. eso lo hacemos en nuestras dimensiones, con los diferentes tamaños, igualmente el plan estratégico se debería de hacer en cualquier proyecto profesional, seas un emprendimiento inicial, seas una microempresa, seas una pyme o seas una gran empresa. Todo dependerá al final de la complejidad del plan, pero el plan debería existir igual que lo hacemos para cada pequeña cosa que hacemos en la vida. Marcar un norte, marcar un rumbo. Y el plan estratégico lo que te permite básicamente es marcar el rumbo. Por eso no nos podemos permitir el lujo de no tenerlo, aunque seamos más o menos pequeñitos. Porque si queremos ser grandes, es una condición indispensable para ser grandes, tener un plan estratégico, por otra parte. Así es que... Sí, porque además lo hemos dicho muchas veces, lo que no se puede medir no existe. Exacto. Entonces, realmente, para ver una evolución, lo primero que tienes que saber es decir, bueno, marcarte unos objetivos y a partir de ahí medirlos y, bueno, y ver en qué puedes mejorar, que básicamente es eso, simplemente. O sea, es decir, bueno, que es dónde estás, a dónde quieres llegar, y a partir de ahí, pues bueno, ver qué es lo que estás haciendo, qué es lo que te está funcionando y bueno, y que te dé y tener esa información sencillito bueno, pues para saber que hay determinadas cosas que dice, bueno, pues lo mido, no me funciona, bueno, pues hago otra cosa. Ujú. Justo, y algo que estás diciendo tú, pero que yo creo que es importante que lo dejemos, por si no ha quedado claro, es que cuando hablamos de plan estratégico hablamos de un documento. Entiéndase por documento, me da igual si es algo escrito, me da igual si está en tu ordenador, me da igual dónde esté, pero es un documento, es decir, plasmamos todo esto por escrito de alguna manera, porque si lo tenemos en la cabeza, pues no sé tú, pero yo y la mayor parte de la gente, con la cantidad de cosas que tienes en la cabeza constantemente, mantener eso fijo para que no se pierda va a ser difícil, de manera que al final un plan estratégico es un documento, algo donde hemos reflejado de manera escrita todo lo que estamos comentando ahora y lo que vamos a comentar después. Entonces no me vale eso de no, si yo de vez en cuando pienso lo tengo aquí, pues cuánto me alegro que lo tengas ahí, pero si lo tienes ahí, bájalo aquí, ¿vale? Es decir, pásalo a un documento, algo que se pueda ver, que se pueda analizar, que se pueda medir, como decía Leopoldo, y que se pueda modificar cuando sea necesario, pero que no esté ahí en la vorágine de tus pensamientos, porque tenemos tantos que es muy difícil mantenerlo fijo y que lo tengamos claro en cada momento, ¿vale? Sí, Entonces es además, muy útil.
Además, como tú decías, sirve para esto y sirve para todo. O sea, hay que seguro que tú conoces la explicación científica. Hay gente, la gente sesuda que piensa, te dice que todo lo que, bueno, pues por la parte de nuestro el hemisferio de nuestro cerebro que de alguna manera activas con eso, es que lo que no escribas realmente no lo vas a interiorizar. Efectivamente, pero no solo eso, ¿no? Sino que hay una frase por ahí que a veces decimos aquí, que el papel lo aguanta todo, pero fíjate, yo diría que la mente lo aguanta todavía mucho más. Si ya el papel ya de por sí lo aguanta todo y a veces hacemos unos planes que luego la verdad es que a la hora de revisarlos no son nada factibles, imagínate la mente sí que aguanta todo. Y si no Mm, tienes una forma de hacer una especie ¿cómo se llamaría esto? No de un repaso crítico, de decir lo que estoy poniendo tiene sentido o no, pues ujú. puede ser que en tu mente o en la mía todo sea posible, pero a la hora de la verdad es que a lo mejor los recursos no están, o a lo mejor no es el mejor camino. En fin, quiero decir que la dispersión, que es lo que al final nos pasa en la mente, no lleva a un norte fijo, ¿no? ¿Por qué las brújulas son tan importantes? Porque siempre estés donde estés marca el norte magnético, ¿no? Pues al final esto es un poco lo mismo. Mm. Tenemos que tener claro cuál es el norte magnético de nuestro proyecto empresarial, de nuestra empresa, de nuestra meta, al final, ¿vale? Entonces, Y además que es la única manera que luego cómo lo vas a compartir o cómo vas a pedir mm, consejo a alguien o cómo vas a hacer a la gente de tu equipo, da igual que tu equipo tenga una persona, tenga dos o tenga 100, cómo vas a exacto. poder explicarles o decirles hacia dónde te quieres dirigir. Eh, a ver, que hay gente que, bueno, pues porque tiene no sé, tiene unas características únicas a lo mejor y es capaz de dirigir, o eso se daba más hace unos años, que la persona había personas destacadas con una intuición que eran capaces de ella, a base de mucho esfuerzo, llevar la empresa a donde a lo mejor nadie había llegado antes, pero eso funciona una entre 1 millón y luego además es una cosa que luego no es si es una empresa personalista en la cual el dueño decide, manda y da igual lo que digan los demás, pues bueno, está bien, pero si tú quieres, si tienes un equipo en el que quieres compartir y quieres que te digan y que te aconsejen cómo tienes que cómo tienes que hacer las cosas, pues claro, tienes que poner un papel para poderlo compartir. Y Completamente. Al final, además, cuando hablamos de plan estratégico, hablamos, ahora lo contaremos, ¿no? De varias partes o varios conceptos que deben englobar, pero sobre todo estamos diciendo que lo que estamos reflejando en ese documento o en ese archivo, llámalo como quieras, es una planificación organizativa, una planificación estratégica y una planificación económico-financiera. Es decir, las cosas tienen sus pilares básicos que al final son cómo distribuyo mis recursos y mis recursos se van a distribuir en tanto lo que me lleva a organizarme, lo que me lleva a tener los recursos económicos financieros y lo que me lleva a planificar acciones, estrategias como tal, no plan estratégico, no estrategias. Entonces, el documento o archivo, el plan estratégico recoge esto. Y por lo tanto, lo que decía Leopoldo, lo que nos va a decir es hacia dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer. Y eso es lo que vamos a compartir, como decías antes tú, vale, luego lo tendré que compartir con la gente con la que estoy para que de alguna manera todos estemos en esa misma línea, porque si no, aquello parece, en fin, un patio de recreo, básicamente. claro. Entonces al final, pues es eso, ¿no? O sea, al final es lo que bueno, como decían había unos autores Lumpin y Des, que lo que viene a decir que bueno, que es que el plan es donde metes todo ese conjunto donde que analizas qué decisiones vas a tomar, qué acciones vas a hacer, eh, y sobre todo el fin último de cualquier plan estratégico es que si no las tienes, que hemos hablado ya en alguna ocasión, que es lo que te diferencia del resto de tus competidores, esas ventajas competitivas, no solamente que crearlas y además mantenerlas, ¿no? A lo largo del tiempo, que es fundamentalmente una de las cosas básicas que tiene que tener un plan estratégico. No solamente lo que tú decías, decir, bueno, lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer en base a los recursos que tengo para
que sea viable, porque si tienes menos recursos, pues los tienes que buscar o bueno, o tendrás que alargar el desarrollo del plan en el tiempo, pero una cosa que es la finalidad del plan, la finalidad y el final y casi el principio, es decir, o sea, yo lo que tengo que tener es una ventaja competitiva que es lo que me va a hacer distinto a la competencia y lo que me va a hacer estar arriba. Y eso es lo que ese sería el fin último del plan estratégico. Completamente. Y luego al final los planes estratégicos, vale, también esto ya depende mucho de la empresa y también depende mucho del entorno actual. Antes se decía que se hacían planes estratégicos, bueno, pues a 10 años. Ahora ya, pues normalmente los planes estratégicos se hacen pues entre 1 y 5 años y la media suelen ser 3. Y también tengo que decir que ahora mismo hay gente que dice, bueno, es que como ahora todo cambia y el cambio es una constante y las cosas cambian de un día para otro, ¿para qué vamos a hacer un plan estratégico si luego tenemos que modificarlo? Yo diría que da lo mismo, es decir, da lo mismo, me explico. Es verdad que dentro del entorno actual que vivimos, el plan estratégico va añadido a una cosa que se llama, sí o sí, flexibilidad y adaptación al cambio. Pero es cierto también que si tú te ves obligado por demandas del entorno, por algo que sucede, a modificar cosas, más fácil será modificarlo sobre algo que estaba planificado y que tenía dimensionado tus recursos para saber de dónde puedes sacar, de dónde puedes modificar y cambiar, que hacerlo sobre algo que ni siquiera estaba definido, porque entonces sí que vas a estar absolutamente perdido. Entonces, es verdad que ahora mismo los planes estratégicos tienen mucha carga de flexibilidad y adaptación constante, pero es cierto que si trabajas sobre una base siempre será mucho más sencilla la adaptación y la flexibilidad, incluso la búsqueda de oportunidades, que no sobre algo que no esté definido. Así es que por mucho que hay gente que dice que no hace falta, yo sigo defendiendo que son fundamentales porque son la base para poder luego hacer cambiar cosas si lo necesitas, que es lo que ahora mismo nos sucede con mucha frecuencia, pero mejor sobre algo que ya está más o menos definido y aclarado que sobre algo que está por aclarar. Realmente es mucho más sencillo de esta manera. Pero es que además hay una cosa que no, que ahora se están desde hace, yo creo que desde el 2019, 2020, Mm. incluso se ha visto, bueno, pues por todo lo que ha ocurrido, crisis, pandemia, el año pasado con la guerra, te puedes encontrar, que es una variable que casi nunca y se ha dado mucho, de hecho, en las empresas cotizadas en España. El otro día bueno, lo citaba en un mail que mandé el lunes. El 30% de las empresas han cambiado los CEOs en estos últimos 4 años. ¿Qué quiere decir con eso? Que te puedes encontrar con que tengas un plan, pero que la gente te des cuenta por tener ese plan que la gente que inicialmente dijiste, vosotros vais a ser los que lleváis a cabo el plan, que a lo mejor no sean los adecuados, incluso aunque el plan sea a 3 años, para finalizar ese plan y tengas que buscar a otra gente, con lo cual es mucho más importante de lo que nadie se cree, porque normalmente siempre se ha hablado de, bueno, estrategias, vamos a hacer, vamos a dejar de hacer, y la organización parece que siempre se mantenía como una cosa fija. Bueno, pues al final la organización, vas a ver con el plan estratégico que puede ser una variable que en un momento determinado lo tengas que cambiar las personas que llevan a cabo, el CEO, la persona que llevan a cabo el plan, porque a lo mejor por las circunstancias tan cambiantes que estamos teniendo y que son cosas que van a ser así, porque al final cada vez los cambios son más rápidos, son menos predecibles, con lo cual gente que en un momento determinado tenía unas cualidades que tú de eso sabes mucho, del tema de liderazgo, de las cualidades del líder, pero realmente aparte de tener esas cualidades, a lo mejor tienes que tener unas habilidades que cuando te dijeron vas a ser el líder del proyecto, no eran importantes y ahora lo son. Capacidades, habilidades tecnológicas, habilidades digitales que se están demostrando tan necesarias, ¿no? Y todo eso, al final, es lo que te va a dar el plan.
que vas a poder medir todo, vas a poder medir tanto el avance de la empresa como vas a medir las capacidades, la Ujú. realización y ver de todas las personas o de todas las variables que influyen en el plan, pues lo vas a poder medir todo y vas a cambiar lo que necesites. Claro, efectivamente. Y para que ya sepamos un poquito más de qué estamos hablando, bueno, pues a ver, un plan estratégico tiene una estructura, como todo, ¿verdad? Al final estamos hablando de que es algo que ordena, pues tiene una estructura. Y esa estructura se compone básicamente de 6 partes o de 6 conceptos, vamos a decirlo así, ¿vale? Os lo vamos a decir rápidamente y después entramos un poquito a cada uno, pero bueno, en principio el plan estratégico debe contemplar la misión de la empresa, obviamente la visión estratégica, aquello en lo que nos queremos convertir, tiene que pasar por un análisis de la situación actual de partida, todo lo que si queremos ir a otro punto tenemos que conocer el punto de partida, ¿no? Como en cualquier viaje, y del entorno que te rodea, que es lo que hablaba ahora, lo que comentabas tú de los cambios y de cómo estamos en este momento, tiene que tener un plan de acción, obviamente si no pasamos a la acción, pues difícilmente vamos a ningún sitio, y luego tiene que tener también establecidos cómo se va a hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados, que lo que decíamos antes, se mide y si funciona se sigue, si no funciona se modifica, es decir, esa flexibilidad para que al final se mantenga en mente el logro que hemos puesto en nuestro plan estratégico, ¿no? Así que al final, bueno, también es verdad que a veces lo que decimos son como categorías, pero son prácticamente las mismas, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer brevemente es contaros un poquito lo que significa cada cosa para que lo tengamos claro, porque al final a veces son palabras que usamos todos los días, seguro que las usas y las escuchas 1000 veces, pero a veces los matices son importantes, ¿no? Entonces, empecemos por esa primera parte de misión, visión y valores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de misión, visión y valores, Leopoldo? Aparte de ser no iba a decir, la palabra no es origen, la palabra es yo casi diría la excusa de muchos libros de marketing que todo el mundo te dice, tienes que tener visión en tu empresa, visión, valores y tal. Bueno, Es pues básico. al final es mucho más sencillo. Es una forma, por así decirlo, es adornar realmente la actividad de tu empresa, en el sentido de decir, bueno, pues realmente tú ya sabes qué es cuando tú fundaste tu empresa o si eres el CEO de la empresa, ya sabes lo que tu empresa quiere hacer, qué idea quiere hacer o dónde quiere llegar. Y eso es un poco el inicio de todo. Porque además, ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, el tema de los valores. Al final los valores que luego tiene que ver con la marca, tiene que ver con es lo que va a traspasar lo que se va a ver desde fuera de tu empresa y lo que va a hacer que, bueno, pues que crees que esos clientes se sientan identificados y al final es una de las cosas importantes porque es lo que te va a traer negocio, ¿no? Efectivamente. Al final es la parte pues, de que además puedas compartir con otros la razón de ser de tu empresa, ¿no? Las empresas, está claro, siempre lo sabemos y es verdad, que se crean para generar riqueza, pero obviamente detrás de esa generación de riqueza hay algo más. Y eso es lo que reflejan, como bien decías tú, esa misión, esa visión y esos valores, ¿no? Que al final se traducen también en comportamientos diarios. Una de las cosas que no hablaremos en profundidad aquí, pero que pueden marcar la diferencia entre éxito y fracaso es que seas coherente en aquello que dices que vas a hacer o en aquello que dices que eres, ¿no? Y con las empresas igual. Si tú tienes muy claro o comunicas cuál es tu misión, tu visión y tus valores y tus comportamientos como empresa, ya no solamente hacia afuera, sino incluso dentro con tus colaboradores, no son coherentes con eso, pues eso ya es una de las causas de fracaso a largo plazo, seguro, vamos. Pero de momento quedémonos con esto de misión, visión y valores y haremos otro sobre esto, ¿no? O sea, además quiero decir que de eso tenemos que aprender mucho de las grandes empresas, de las grandes marcas en ese sentido, que, que lo que logran es convertir a sus clientes en fans, ¿no? Uh -huh. Pero que eso se puede importar a una mucho menor escala, porque evidentemente ninguno tenemos el presupuesto de todas estas grandes marcas para impactar y para comunicar y tal, pero bueno, es una cosa que se puede adoptar, y que cuando te des cuenta y si te das cuenta de ello,
vas a ver que te va a traer que te va a dar un plus frente a tu competencia, ¿no? Que en definitiva es de lo que se trata. Además de eso, luego otra cosa que formará parte del plan estratégico es el análisis de la situación actual. Lógicamente, necesitamos analizar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. De esto ya hemos hablado en alguna otra ocasión, incluso con alguna herramienta. Y también tenemos que saber, que es otra parte importante, cuál es el estado actual de la organización, ¿no? Vamos a considerar aquí, no solamente, además, lo veremos tranquilamente el próximo día, pero vamos a considerar también aquí no solo la situación actual nuestra, la situación actual del entorno, porque obviamente estamos dentro de un entorno, y saber exactamente cuál es nuestro punto de partida, nuestro diagnóstico. Definir perfectamente el punto A, porque para ir al punto B tenemos que tener claro cuál es el punto A. De manera que esa es una parte muy importante del plan estratégico, a la que a veces dedicamos poco tiempo porque queremos ir muy rápido, pero es que es básico conocer dónde partimos, ¿no? Esto es básico. Claro, efectivamente, si no haces un diagnóstico, pues al final no sabes ni dónde está, ni probablemente ni qué vas a poder hacer para llegar a donde quieras llegar. Y sobre todo porque todo esto que parece muy, muy, muy básico, y yo creo que se trabaja mucho a nivel personal, es un tema podríamos trasladarlo a un tema de mentalidad. El autoconocimiento, bueno, pues en las empresas funciona exactamente igual. O sea, para saber capacidades, para saber a dónde poder llegar, si no conoces realmente en profundidad cómo es tu organización, pues es difícil enfocarte en qué es en lo que tienes que actuar sobre todo para empezar a andar. No ya te digo para llegar, sino para empezar. Para empezar a Entonces, andar, básico. Vale, suponiendo que ya tenemos eso hecho, que insisto, es una parte fundamental a la que hay que dedicarle tiempo, luego lo que vamos a hacer es establecer los objetivos o prioridades estratégicas, ¿no? Es decir, en qué nos queremos convertir, el punto B, en qué nos queremos convertir, cuáles son las líneas de las pautas de actuación que vamos a querer seguir dentro del plan estratégico, ¿no? Porque al final tenemos que aterrizar las cosas y aterrizar las cosas pasa por tener definidas estas metas que al final, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que nos van a marcar la ruta para conseguir metas a medio plazo y también empezar a llenar el camino para conseguir la visión a largo plazo que hemos definido antes, ¿no? Al final, como la visión es algo a mucho mayor plazo, pues el plan estratégico esos objetivos, esas acciones prioritarias del plan estratégico nos van a decir exactamente qué es lo más importante en este momento para conseguir nuestras metas en ese camino que hemos definido previamente. Así es que esa claro, es una parte muy, muy importante, ¿no? sí, sobre todo para saber decir, bueno, pues a ver cómo voy a hacer las cosas. O sea, ya sé cuál es el propósito que tengo. Bueno, pues ahora a ver qué es lo que voy a hacer y cómo vamos a hacer toda la empresa, toda la organización, cómo vamos a dirigir nuestros esfuerzos para saber, en base a la ruta que tenemos marcada, cómo vamos a llegar a la meta. Que normalmente nunca es una línea recta, pero bueno. Casi nunca. Eso casi nunca. Sí, porque eso ya estamos pasando efectivamente a lo que tú estás diciendo que es el plan de acción, el cómo vamos a hacerlo. Las personas que estén con nosotros o tú mismo, si estás solo, necesitas saber perfectamente cómo vas a ir de un sitio al otro. Si vuelvo a la metáfora del viaje, tú necesitas saber cómo vas a ir, si vas a ir en tren, si vas a ir en avión, si vas a hacer paradas, si no vas a hacer paradas, si vas a alquilar un coche. O sea, necesitas saber cómo vas a llegar a tu destino de viaje y dónde te vas a alojar, con quién, en fin, ese tipo de cosas que lo vemos claro en la organización de un viaje, de vacaciones o de lo que sea, pues es que es igual en el plan estratégico. Hemos definido primero qué prioridades, o sea, qué cosas son las más importantes para llegar antes y después vamos al plan de acción para definir cómo hacer esas cosas realidad. La gente que está con nosotros tiene que saber qué debe hacerse para que eso suceda. Y esa es la parte del plan de acción, que es otra parte muy importante y que inmediatamente nos lleva a la última parte del plan, que es esa que tanto te gusta a ti además. El seguimiento y la evaluación. O sea, básicamente Exacto. medir. Lo que no se mide, ya hemos dicho muchas veces, lo que no se mide no existe. Y debemos de saber, bueno, tenemos que medir para controlar. Tenemos que saber qué estamos haciendo, qué herramientas estamos usando. Uh-huh. Para ver, tenemos que ver los avances, tenemos que ver las dificultades que nos estamos encontrando. A partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues como lo estás midiendo y lo estás evaluando,
tendrás la oportunidad de, bueno, el plan requiere, en algunos casos requiere modificaciones, pero en casi todos los casos lo que va a requerir son actualizaciones. Exacto. Vale. Eh, Entonces, al final y en el plan estratégico incluso se debe especificar cómo cómo y cuándo se va a hacer esa medición, ¿no? La gente también necesita saber, si tienes un equipo, por pequeñito que sea, cómo se les va a evaluar, cuándo se va a hacer la medición, cómo se va a hacer, o sea, que es algo que también forma parte, el diseño de ese seguimiento, de esa medición, también forma parte del propio plan. Y a veces esa parte se nos olvida un poco, ¿no? Lo de, bueno, ya vamos viendo cómo se hace. No, ya vamos viendo cómo se hace, no. Ya vamos viendo, no sirve, es vamos a hacerlo en este momento, de esta forma, y con esta metodología o con lo que definamos, ¿no? Que al final, dependiendo de cada caso, pues será la que necesite cada empresa, cada situación. Pero que no se nos olvide esta parte, porque somos a veces muy dados a, bueno, ya si eso vamos viendo, luego ya sí eso nunca ocurre. Entonces vamos a hacer las cosas bien, porque no, luego nuestras promesas se esfuman con las urgencias del día a día. además somos muy de darnos contra el cristal. En vez de coger y decir, bueno, pues esto no me está funcionando, voy a cambiar, voy a hacer, en vez de subir la pared, la voy a rodear. No, somos de venga para adelante, tal, y decir, bueno, es que no funciona. Bueno, pero ¿qué es lo que no funciona? No lo sabes, no lo estás viendo, ¿no? Y yo creo que con todo esto, eh, no sé cómo vamos de Pues tiempo para casi no. nos quedan nada, 4 minutejos de nada, que nos vamos para no pasarnos del tiempo. Entonces, como obviamente entenderéis que este tema da mucho de sí, así que la próxima semana seguiremos hablando de aspectos más prácticos del plan estratégico, ya pasando más a bajar al terreno. Pero vale, un poco por detallaros rápidamente qué características debería tener un buen plan estratégico, ¿vale? Pues empecemos por las más importantes. Un plan estratégico incluye sí o sí elementos cuantitativos, es decir, datos que se pueden traducir en números, en objetivos, en cifras, en datos, ¿vale? Porque al final medir algo que no está definido es complicado. Así que eso siempre, una parte del plan siempre va a incluir elementos cuantitativos definidos, concretos, ¿vale? Sí, ¿Qué porque más además cosas? tienes que hacer estimaciones, tienes que Exacto. hacer, aunque cada vez se hagan a más corto plazo, pero bueno, de todas las variables. O sea, tienes que saber lo hemos hablado, de qué recursos tienes para saber de dónde tienes que llegar. Bueno, pues necesitas todo eso, tenerlo medido. Hemos hablado de partes que son más no tanto de datos y de números, pero bueno, tienes que tener de alguna manera definidas unas políticas, unas líneas de acción de cómo quieres de forma precisa orientar esas acciones para bueno, pues durante la consecución de ese plan, cómo se van a llevar. Todo esto tiene que estar bien definido. Importante. Definido y descrito, ¿no? Al final, tenemos en cuenta que si el plan estratégico no solamente es para ti, sino que lo vas a compartir con más personas, necesitas claramente describir qué tipo de actividades se van a desarrollar durante el periodo que comprende ese plan, ¿no? Porque eso además nos va a llevar a la siguiente cosa, y es que tenemos que consignar también en el plan esas actividades o esas acciones, pues quién las va a hacer o qué parte de tu empresa las va a hacer, quién es el encargado de cada parte, o sea, tenemos que empezar a asignar responsabilidades, porque lógicamente si no, el plan se vuelve a quedar en una especie de idea que pulula, pero que no se aterriza. Entonces, eso es Sí. una parte también importante del Sí, plan. la personalización es importante porque además no solamente hay que saber quién hace qué, sino que, claro, cada cual tiene que ser encargado o responsable de qué tarea para poder saber, bueno, pues quién hace qué y si algo falla, saber qué es lo que falla y cómo, ¿no? Exacto. Algo súper importante que entiendo que se da por supuesto, pero nunca des nada por supuesto, es que el plan es temporal. ¿Qué quiere decir temporal? Que hay fechas, que hay estimaciones de cuándo se deben cumplir las metas, cuándo se empiezan, cuándo se deberían terminar, y que eso es parte también del seguimiento, que se cumplan los plazos, porque al final estamos hablando de un plan a X años o a un año si me apuras. Debemos estar seguros de que cada parte de esa cadena tiene un plazo y que todas las personas involucradas conocen esas fechas o esos calendarios, ¿no? Esos timings.
es importantísimo, ¿vale? Para que Sí, también porque además, como tú decías, los plazos, si no- somos muy, las personas son muy de procrastinar y si no te marcas unos plazos, aunque sea aunque sea a nivel personal, si no te marcas esos plazos es muy complicado eh, llegar a concluir ningún plan. total. Y ya para terminar, algo que hemos dicho, pero que es importante, ¿no? El plan estratégico, lógicamente, va a ser integral, que quiere decir que va a estar reflejando todas las áreas del negocio, ¿vale? Va a tener Mm. mención y foco en todas las áreas del negocio. Pero sobre todo lo que va a ser es flexible. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho antes, porque aunque nosotros hayamos definido una cosa que supuestamente debe ser así, bueno, pues nuestra adaptación constante a mirar fuera y a ver el entorno quizá nos vaya a llevar a tener que modificar cosas, ¿vale? Parte de un plan estratégico es que es flexible y que precisamente por todo lo que os hemos comentado es relativamente fácil, entre comillas lo de fácil, hacer una adaptación porque tenemos todo como muy establecido, muy definido y esa claridad es la que nos permite en un momento dado poder hacer una modificación para aprovechar una oportunidad. Y eso en este momento es clave para la sostenibilidad de nuestras empresas a medio y largo plazo. Así es que, bueno, yo creo que ha quedado por lo menos claro en esta primera parte la importancia y la trascendencia de un plan estratégico para el éxito de tu negocio, de tu empresa. Yo creo que sí, yo creo que bueno, que hemos dado cuando menos unas pinceladas de la importancia que tienen hacer planes. Da igual el nivel de organización que tengas, da igual que seas uno o que seas una empresa unipersonal o que seáis 1000, da exactamente lo mismo. Igual. Tiene la misma importancia porque todo el mundo deberíamos de saber dónde estamos y hacia dónde vamos, aunque suene como muy filosófico, muy manido la frase, ¿no? Es Pero cierto. bueno, a partir de ahí, lo que hemos dicho, todo lo que no se escribe no existe, no se puede compartir, no se puede mejorar, todo lo que no se mide tampoco se puede mejorar. Y Total. bueno, y yo creo que esto da como mínimo para un día más Seguro. de charla, en la cual yo creo que podemos hablar de los distintos planes que se pueden hacer. Bueno, Y de cómo se hace, básicamente. y cómo se hacen, para qué sirven. Bueno, pues algunas cosas un poco más, entrar un poco más a aterrizar todos estos conceptos de lo que hemos hablado, sirva el día de hoy para de alguna manera, eh, compartir la importancia de tener un plan. No ya estamos hablando ni de bueno ni de malo, sino de tener un plan que es el principio. Ya hemos hablado muchas veces de los hábitos, de crear hábitos y tal. Bueno, pues esto es uno de los primeros y fundamentales hábitos que tienes que tener en tu empresa, que es Total. crear un plan. Y a partir de ahí, bueno, pues el próximo día hablaremos de qué tipos de planes, de cómo se hacen, de alguna ventaja más, algún inconveniente de no hacerlo bien. Bueno, ya. De varios. Hablaremos de varios asuntos para acabar de cerrar un poco el círculo. Pues muchísimas gracias, Leopoldo, como siempre un placer y a vosotros pues nos vemos la semana que viene con esta segunda parte que os hemos ya avanzado. Y como suelo decir, Leopoldo, acordaros que si este es el episodio 26, pues hay 25 episodios anteriores que podéis consultar para descubrir tips y píldoras importantes que os pueden hacer modificar algún resultado importante en vuestra empresa. Así que no dejéis de verlos porque yo creo que seguramente algunos de ellos os van a ser muy útiles, muy útiles. Algunos más de uno. Y bueno, y sobre todo que valoren que si es el episodio 26 es que ya llevamos 6 meses, 26 semanas, ¿No? 6 meses de trabajo que yo creo que bueno, en alguna ocasión nos han dicho nos han hablado de la utilidad, ¿no? Que han tenido. Sobre todo, lo que intentamos es de alguna manera que el que vea estos episodios, de alguna manera que despierte un poco del letargo y que sepa qué cosas pueden hacer sobre todo para mejorar, ¿no? Las cosas en su Pues esa empresa, en su entorno, lo que sea. nuestra intención siempre es apoyar e inspirar y si con lo que decimos en algún momento alguno de vosotros se inspira para hacer algo diferente y además que le va a funcionar, pues nuestra misión, en este caso hablemos de misión, estará absolutamente cumplida.
Muchas gracias, Leopoldo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Begoña. Igual. Nos Hasta vemos, luego. chao. Chao.